Bendiciones para todos. Es una gran alegría poder llegar una vez más a cada uno de sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor. Hemos adorado y hemos exaltado su nombre y ahora nos enfocaremos en recibir su consejo, su palabra, su instrucción. Yo sé que Dios siempre, en medio de las cosas que vivimos y de las circunstancias que atravesamos, tiene una directriz, tiene un consejo clave que entregarnos. En esta oportunidad nos encontramos enfrentando más a menudo una realidad difícil y es la realidad del luto, la realidad de la muerte. En nuestro oficio pastoral todos los días estamos recibiendo esas noticias de seres queridos que nuestros hermanos nos solicitan oración porque se encuentran en una UCI o porque fallecieron o porque empezaron a enfrentar los síntomas de esta pandemia y nos solicitan oración, refuerzo de oración, porque es bastante complicada esta circunstancia que se está viviendo. Sin embargo, necesitamos en estos tiempos complicados recibir de parte del Señor una claridad de cómo darle manejo correcto al luto, cómo enfrentar el luto, una realidad que tarde o temprano a todos nos corresponde enfrentar. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos pueda hablar en esta oportunidad y que su palabra genere en nosotros un planteamiento claro para poder seguir. Te damos gracias en esta noche. Mi amado Dios, qué bueno y qué maravilloso eres, porque tú eres quien orquestas momentos, ocasiones como estas, para que podamos seguir prestando atención a tu palabra, a tu consejo, a tu sabiduría. Quiero disponer en estos momentos mi corazón para que a través de la palabra que has puesto, Señor, en mi vida y al compartirla con mis hermanos, con la iglesia, pueda, oh Dios, ser un instrumento que edifique, que exhorte y que consuele el corazón, especialmente de los que se encuentran atravesando el valle del luto, el valle de la muerte. Maravilloso, Señor, que esta palabra sea esperanzadora, que esta palabra, Señor, nos llene de esa fuerza y de esa capacidad para seguir haciéndole frente a esta dura realidad que nos ha correspondido vivir en estos tiempos. Glorificamos tu nombre, Señor, y de todo corazón te decimos gracias. Gracias porque siempre tienes para nosotros una palabra que sustenta nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Cómo enfrentar el luto? Quiero que nos dispongamos a hacer lectura de un segmento bíblico muy conocido, de la famosa historia de lo que hizo Cristo cuando visitó a las hermanas de Lázaro allí en Betania y ocurrió un milagro extraordinario. Ya llevaba 4 días de muerto su hermano, y cuando llega Jesús, Él decide levantarlo, resucitarlo de entre los muertos. Pero antes de este acontecimiento extraordinario, el texto allí en Juan capítulo 11 nos deja ver de una manera muy clara la humanidad de estas dos mujeres, de María y de Marta, cómo se sentían apesadumbradas, cómo se sentían enlutadas, cómo estaban enfrentando con profundo dolor la pérdida de su hermano. Y vamos a estar extrayendo algunas cosas interesantes que pueden ser muy valiosas para poder aplicarlas también en la circunstancia actual que muchos podemos estar atravesando en estos días. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versículos 20 al 27. En la Reina Valera 1960. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a esta mujer. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Como decía iniciando, toda familia, tarde o temprano, tiene que enfrentar la realidad del luto, la partida de un ser amado, de un ser querido.
Y es una experiencia muy dolorosa, es una experiencia que deja un profundo vacío por causa de la ausencia de la persona que se va. Entonces, en estos tiempos de pandemia que nos ha correspondido experimentar en esta generación, hemos tenido que aceptar de manera más directa esta realidad de la muerte, la realidad del luto. Estamos enfrentando semana tras semana noticias de muchas personas que conocemos, de muchas personas con las que nos relacionamos, de familiares, de parientes, hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, y estamos recibiendo a diario noticias de que tal persona se encuentra bastante afectada en su salud, que se contagió de este coronavirus, que se encuentra en la UCI. Pastor, ayúdeme a orar porque tal familiar o tal amigo básicamente está en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte. Y pareciera que ya en esta más de 15 meses que llevamos luchando con esta circunstancia de la pandemia, esto se ha venido haciendo como el pan diario, el pan del diario vivir. Entonces ha sido algo más constante y ha sido algo más cercano a nuestro alrededor. Y se ha encargado esta pandemia de evidenciar que definitivamente la muerte se puede llevar a cualquier clase de personas. Puede ser de edad muy mayor, como también personas que están apenas comenzando a vivir. Entonces, quiero que podamos hoy mirar a la luz de la palabra del Señor cómo podemos hacerle frente, cómo podemos sobrellevar el luto cuando la muerte se lleva a uno o más de nuestros seres queridos, de nuestros parientes, de personas que son significativas en nuestra vida. Por eso, revisemos a la luz de lo que vivieron las hermanas de Lázaro y miremos por lo menos 2 pautas que pueden ayudarnos a hacer más soportable el cruce de este valle doloroso. Entonces tengan en cuenta dos pautas que vamos a estar revisando a la luz de la experiencia de Marta y María. Lo primero que encontramos, o la primera pauta que podemos allí resaltar, es que llorar es necesario para darle correcto manejo al luto. Y en los próximos minutos, por favor, préstame atención al consejo pastoral que quiero entregarte. He acostumbrado a darlo básicamente en todas las experiencias de acompañamiento en funerales a los familiares, porque pareciera que algunas personas se han creado con esa incapacidad de poder expresar lágrimas frente a algo doloroso, frente a algo que les conmueve, frente a algo que les produce dolor. Y en lugar de darle lugar a las lágrimas, al lloro, entonces más bien las guardan y esto hace más daño a su corazón. Juan capítulo 11, versículo 31 dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Entonces nos damos cuenta que parece ser que esta es una práctica muy común en la cultura oriental antigua y sobre todo en la cultura judía, el poder llorar frente a la muerte de un ser querido. Era normal y era algo que se acostumbraba a hacer, llorar. Uno encuentra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que cuando moría, por ejemplo, un gran líder del pueblo de Israel, se declaraba tiempo de luto, de 30 a 40 días. Y esto nos da a entender que Dios era el que ordenaba que se hiciese luto, que se guardase luto durante un tiempo por esta persona que fue significativa, por esta persona que fue muy importante. En el caso de Moisés, en el caso de Josué, en el caso, por ejemplo, de Jacob, en el caso de José, nos damos cuenta que en la Biblia, en la práctica de la cultura de la época, se le daba valor al tiempo del luto. El problema es que hoy en día algunos ven las lágrimas como signo de debilidad o también como falta de fe. Y esto se puede estar dando hasta en los escenarios cristianos. Y entonces algunos de pronto se hacen los fuertes frente a esta situación y se niegan a permitir que su corazón exprese con total libertad el dolor por la pérdida que se está vivenciando, que se está viviendo, que se está experimentando en ese momento. Otros resulta que
cuando están de pronto tan conmovidos y lloran, entonces se disculpan y piden perdón, que no deberían estar llorando. Pero la verdad, mis amados hermanos, de este asunto es que las lágrimas son el método de Dios que Él nos dio para generar alivio de la tensión que padecemos en el momento del dolor, en el momento de la aflicción. Es el método que Dios ha dejado y por tanto hay que prestarle atención. A manera, por ejemplo, de experiencia personal, dos personas significativas se han ido en los últimos años de mi vida. La primera persona fue así muy significativa, fue el pastor Lorenzo Díaz. Obviamente muchos años atrás, en el año 95 creo que fue, se fue la mamita de mi abuela. Y pues yo también sostuve una relación con ella, pero yo estaba más pequeño. Sin embargo, que hayan marcado profundamente mi corazón la partida del pastor Lorenzo, que fue mi tío, básicamente mi único tío con el que me crié, y también la partida de mi amada y hermosa madre. En ambas experiencias tengo que decirles, mis amados hermanos, que fue sumamente importante apartar un tiempo en el cual le di libertad a mi corazón para que expresara su dolor y lo exteriorizara a través del lloro, a través de las lágrimas. Recuerdo que tanto en el fallecimiento del pastor Lorenzo como en el fallecimiento de mi madre, tuve esas dos experiencias de disponerme. Creo que hasta en ese momento dije, voy a dejar que mi corazón se derrame como agua y voy a llorar. Voy a llorar hasta que ya sienta que realmente ha salido esa angustia, esa zozobra, esa tristeza. Voy a permitir que mi corazón se exprese con libertad. Y yo recuerdo que mientras estaba dándole libertad y rienda suelta al lloro desde mi alma y que se traducía en las lágrimas que salían de mis ojos, empezaba a sentir cómo Dios tenía la oportunidad de traer consuelo, de traer también fortaleza, de traer esperanza, de poder entender que esa era la voluntad de Dios y que siempre la voluntad de Dios, aunque a mí no me guste, será buena, agradable y perfecta. Y me di cuenta que por haber dado lugar a este espacio de poder llorar con libertad, pude superar más rápidamente esos escenarios de depresión, esos escenarios de dolor, esos escenarios de angustia. Pero es un lloro en el que uno se dispone a ir delante de Dios, y es el consejo que yo quiero darte. Mira que aquí es importante que los judíos, cuando vieron a María salir, dijeron: se va al sepulcro a llorar. Ella no se fue al sepulcro a llorar, ella fue a encontrarse con Jesús. Y cuando ve a Jesús, ella se postra, se rinde delante de él y entonces llora. La manera como ella demostró su lloro es cuando le dijo: si tú hubieses llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Sacó con libertad lo que ella estaba sintiendo, expresó con libertad la frustración de su alma, la rabia, el enojo quizá. Bueno, todo lo que se puede conjugar en un momento cuando un ser querido fallece, cuando un ser querido se va. Y entonces se dispone también a recibir el consuelo de Dios. Y es a esto que yo quiero también invitarte, mi hermano. Es importante sacar tiempo cuando nos toque el turno, cuando nos toque el momento de poder de tener que despedir a un ser querido porque ha fallecido. Es importante darle valor al lloro. Es importante que lloremos. Siempre le digo a las familias, a los hermanos, cuando estamos en el funeral, dedíquense a llorar el tiempo que necesiten en estos días. Cuando vengan esas sensaciones, esos deseos de llorar, busquen un cuarto, busquen un sitio donde ustedes puedan tener libertad también de orar. Lloren y oren a la vez. Vayan delante de Dios y derramen su corazón, porque eso hay que hacerlo. Eso forma parte del proceso que Dios ha dejado natural en nuestro corazón para darle un correcto manejo al luto. Muy importante. De hecho, Salomón nos dijo que hay un tiempo también para llorar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4 lo dice: hay tiempo de llorar, como también hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Y cuando llegue ese tiempo, o cuando nos llegue ese tiempo, pues entonces dediquémonos a llorar, porque esto es importante hacerlo. No guarde, no endurezca su corazón, no se haga el duro, no se haga el que aguanta, el que resiste, no, porque si no lo hace ahorita tendrá que hacerlo años
años después, pero va a ser más complicado. Las cosas hay que vivirlas en el momento cuando se dan. Si este fue el momento en el que se fue su papá, su mamá, su hermano, algún ser querido, un amigo muy especial, pues este es el momento donde usted tiene que disponerse a llorar, a ir delante de Dios y derramar como agua su corazón delante de Dios, a tal punto que sus ojos puedan convertirse como en ese río del cual va a fluir ese dolor. Y así como salen esas lágrimas de sus ojos, se exteriorizan, salen de su cuerpo, también saldrá ese dolor de una manera más sana, de una manera correcta. Miren que Jesucristo nos dio un ejemplo extraordinario frente a este cuadro que él vio cuando notó a María y a Marta llorando, y cuando las vio sumamente conmovidas, sumamente tristes y llorando también por la partida de su hermano. Él se conmovió en su espíritu y dice la palabra del Señor que Jesús lloró. Entonces, qué lindo ejemplo que Él nos deja a nosotros. Llorar es la manera correcta para elaborar el duelo por la pérdida de un ser querido. Lloremos, mis hermanos, cuando llegue el momento, hagámoslo. No sintamos pena, no sintamos vergüenza, y busquemos el lugar correcto, el lugar adecuado para ir delante del Señor. Y yo puedo, por experiencia personal, puedo decirte que esto te hará demasiado bien, te hará demasiado bien. Ahora bien, aunque nuestro lloro es un lloro con esperanza, porque esto hay que también clarificarlo. La diferencia entre el que llora sin Cristo al que llora con Cristo es que el que llora sin Cristo llora como si no tuviese esperanza, pero el que llora con Cristo llora porque tiene esperanza también. Sabe que hay dolor en este momento, pero el Señor enjugará esas lágrimas, porque tenemos la esperanza de la resurrección, la esperanza de que volveremos a encontrarnos con ese ser amado. Por eso es que es muy importante, si usted es creyente, buscar la manera de que esos seres queridos formen parte de la familia de Dios, formen parte de la fe en Jesucristo, para que volvamos a tener la esperanza de verlos. Una vez ellos se vayan o nosotros nos vayamos, volvamos a tener la esperanza de reencontrarnos, porque nos vamos a volver a encontrarnos, volveremos a reconocer allí en la presencia del Señor, siempre y cuando obviamente el que muera, muera en Cristo Jesús. Entonces dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo está diciendo que aquel que muere en Cristo, o la familia que tiene que despedir a un ser querido que murió en Cristo, puede llorar pero con esperanza, puede llorar con la certeza de que un día se va a reencontrar con ese ser querido. Pero también lo segundo que encontramos como pauta para darle manejo correcto al luto es que hay que reflexionar en el luto, porque la vida continúa. Esto es una razón muy importante. Aparte de llorar en el momento correcto por lo que está sucediendo e ir delante de Dios y derramar nuestro corazón, también es importante aprovechar las experiencias de luto para empezar a desarrollar una profunda reflexión, un tiempo sumamente sensato para analizar, para reflexionar, para filosofar, si se puede decir, acerca de la vida, acerca de lo que estamos enfrentando. Porque así como ese ser querido se fue y ya no está, porque esa es una realidad, en algún momento a nosotros nos corresponderá también enfrentar esa realidad de tener que irnos de esta tierra. Y entonces es un momento supremamente sensible y que debemos aprovechar para poder mirar a fondo, con sinceridad, cómo estamos con respecto a la vida. ¿Cómo estamos usando nuestra vida? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra existencia? ¿A qué le estamos dando más valor? Y si eso que le estamos dando valor realmente es lo más importante. Tenemos que aprovechar los tiempos en los que somos confrontados con la muerte por un ser querido, por un amigo, por un hermano de la iglesia, por una persona significativa en nuestra existencia. Tenemos que aprovechar ese escenario no solamente para quedarnos en el dolor y experimentar el vacío, sino también para analizar, bueno, a él le tocó el turno, un día me va a tocar a mí. ¿Estoy preparado para irme? ¿Estoy preparado para dar ese paso? ¿Valdrá la pena? Cuando tenga que irme de esta tierra, valdrá la pena decir,
viví de acuerdo a la voluntad de Dios, invertí mis días en hacer lo que a Dios le agradaba. Miren que mientras Lázaro estaba en la tumba y ya llevaba allí 4 días, todos los familiares, los amigos, los conocidos estaban allí en casa reunidos y sentados y conversando, así como cuando usted tiene que ir, por ejemplo, a acompañar a la familia de esa persona que murió porque usted tenía una conexión con esa persona, y usted se da cuenta que mire, ahí se reúnen muchas personas, y quizá personas que hacían mucho tiempo no se reunían, ahí sí se reúnen, y la reunión principalmente gira en torno a conversaciones. Puede ser que acerca del mismo finado o de pronto de adelantar cuaderno de las cosas de la vida. Ay, ¿cuánto hacía que no nos veíamos? Hacía mucho tiempo. ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Muchas veces hasta de pronto ni se habla del finado, sino de las experiencias que se dejaron de vivir, ¿sí? Porque estamos tan ocupados cada uno en nuestra propia vida, en nuestro propio proyecto, y se nos ha olvidado las relaciones, y entonces aprovechamos ese momento de cuando uno ya dejó de existir para poder volver a darle valor a la existencia. Y entonces eso era lo que sucedía. La Biblia dice en Juan 11:37, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces fíjate que ellos, el muerto ya está allá. Está ya en el sepulcro, pero aquí están todavía hablando y diciendo: oye, mire, lástima que este Jesús, que tantos milagros ha hecho, que tantas cosas ha hecho, ¿por qué no vino? Él decía que era un amigo muy querido, ¿por qué no llegó a tiempo? Y cuando estaba muriendo, mire, ahora hemos escuchado que sus hermanas lo llamaron antes de que él muriera y le pidieron que viniera, y sin embargo llegó tarde, 4 días después llegó. Y entonces lo que quiero resaltar es que el muerto ya está muerto, y sin embargo la vida ahí continúa. Las conversaciones continúan, las especulaciones continúan, la vida continúa. Entonces, aunque en el momento de la muerte de un ser querido queremos o deseamos que el mundo como que pare, como que no siga su curso, la verdad es que la vida no se detiene, la vida continúa. Y otra más, el día que nos toque a nosotros irnos de esta tierra, aunque nosotros mismos nos vayamos de aquí, la vida continuará. La vida para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para el cónyuge, para los que nos conocen, para todos continuará. Nosotros pararemos aquí, en cuanto a nuestra existencia aquí en la tierra. Pero para los creyentes en Cristo, hay algo muy especial con respecto al tema de la muerte, y es que la muerte se consigna como una gran ganancia. Para quien muere en Cristo Jesús, la muerte es una gran ganancia. Porque quedando ausentes del cuerpo, estamos inmediatamente presentes delante del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribió su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8, lo dijo de esta manera: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo tiene conciencia de que, bueno, hay que estar aquí porque tenemos una responsabilidad con las personas y con el ministerio que Dios nos ha delegado de la proclamación del Evangelio. Pero quisiéramos en realidad estar ausentes del cuerpo para poder estar presentes delante del Señor. Y esa es la esperanza que nosotros guardamos, los que estamos en Cristo Jesús. El día que nos toque irnos de esta tierra, quedaremos ausentes de aquí, en el cuerpo. Pero hermanos, qué maravilla saber que inmediatamente estaremos presentes delante del Señor, donde activaremos esa conexión ya por los siglos de los siglos con nuestro amado Salvador, con nuestro amado Dios. Mientras nuestra vida continúe en esta existencia temporal, es muy importante que nosotros examinemos cómo estamos viviendo, cómo estamos invirtiendo cada día. Deberíamos aprender a contar nuestra existencia no tanto en términos de años, como se hace comúnmente, sino en términos de días. Si viviéramos con la mentalidad de que cada día cuenta, de que cada día puede ser el último de esta existencia, entonces tomaríamos más conciencia y valoraríamos este escenario en el que Dios nos permite vivir y experimentar cosas. El Salmo 90, versículos 10 al 12 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan esos 70, esos 80 años, eso es rapidito.
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, nosotros debemos pedirle al Señor que en cada experiencia de luto, en cada experiencia en que tengamos que despedir a un ser querido, a un amigo, a un hermano, a una persona muy importante en nosotros, aprovechemos también ese momento, no solo para llorar, que es importante hacerlo, para elaborar el duelo, sino también para examinar nuestra vida. Es pensar, bueno, hoy le correspondió a esa persona querida, a ese ser que tanto amaba, a esa persona tan especial, pero un día me tocará a mí el turno. Entonces, mientras llegue ese momento, porque nadie sabe cuándo le corresponde irse de esta tierra, mientras llegue ese momento, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque el que se muere termina su carrera aquí. Pero escúchame, los que se quedan continúan con la responsabilidad de poder terminar bien. De eso se trata la vida. La vida se trata, o el arte de la vida consiste en saber morir. ¿Cuándo podremos decir que vivimos bien? Cuando terminamos bien esta carrera, cuando morimos bien. Y cuando estoy diciendo morir bien, me estoy refiriendo no tanto a la manera como vamos a morir, sino que estaremos preparándonos para cuando Dios decida y Él diga cómo va a ser la hora, estemos preparados para dejar un legado de testimonio, un legado de bendición a los que nos acompañaron. Nuestra vida aquí es muy corta, por larga que sea, así sea 90, 100, 110 años que vivamos, de todos modos será corta, y por eso es que debemos vivirla con sabiduría. Debemos examinar todos los días cada cosa que hacemos, examinar nuestras motivaciones, examinar todo lo que nosotros mirábamos, como en la prédica que el Señor me permitió compartirles acerca de las lecciones del rey moribundo. Tenemos que ser personas que analicemos y valoremos algunos elementos, incluyendo las relaciones. Ahora bien, para terminar, mis amados hermanos, la muerte para el creyente evidencia la certeza que habrá una resurrección. Así como vimos a ese ser amado, a ese ser que murió en Cristo Jesús, así como se dio ese evento y es una realidad, también tenemos la certeza de que habrá otra realidad, y es la resurrección corporal. Qué maravillosa promesa la que tenemos a través del Evangelio. Así como ese cuerpo es sembrado en corrupción, también un día se levantará en incorrupción, donde nunca más experimentaremos muerte. Gloria al Señor. Entonces, así como Cristo llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, Él llamará también a nuestros seres queridos y nos llamará a nosotros de nuestras tumbas en su gloriosa venida. Ese es uno de los elementos que tenemos que entonces tener bien insertados en nuestra fe cuando tengamos que enfrentar la experiencia del luto, la experiencia de la muerte. Lo digo por experiencia también de las cosas que sentí cuando tuve que despedir a mi tío y cuando tuve que despedir a mi amada madre. De las cosas que más fortaleció mi corazón y que aún me dio la fuerza para poder hacer la ceremonia y despedir a mi madre en sus despojos mortales, era esa convicción, esa certeza de que así como estaba viendo su cuerpo allí inerte en ese lugar, ahí lo estaba viendo inerte porque era una realidad, mi madre había muerto, físicamente murió. También venía a mi mente la certeza de que un día también ese cuerpo resucitará en incorrupción. Y esa esperanza me llenó de fortaleza y me llenó de esa capacidad de poder darle manejo a esta situación. Y quiero decirte de todo corazón, mi amado hermano y mi amada amiga y amigo que me estás viendo, por eso es tan importante resolver nuestra vida en Cristo. Porque cuando resolvemos nuestra vida en Cristo, la muerte también ha sido resuelta. La muerte no podrá afectarnos. Entonces, me encanta lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, porque es que el tiempo para reunirnos con nuestros seres queridos que murieron en Cristo está próximo a llegar, porque está descrito en su bendita palabra. Por eso usemos la experiencia del luto no para desanimarnos y no para de pronto quedarnos entristecidos. Vuelvo y digo,
elaboremos el duelo llorando el tiempo que se necesita, el tiempo que se establece para poder superar ese dolor. Pero no nos quedemos ahí, vayamos también a la examinación, a la reflexión, a la profunda conciencia de las cosas, y que esa experiencia, en lugar de desanimarnos, más bien nos rete, nos desafíe para recordar que la resurrección de Cristo asegura la nuestra y la de los nuestros. Un día Cristo, así como resucitó de los muertos, también resucitará nuestro cuerpo mortal y lo levantará en un cuerpo glorificado. Lo hará con nosotros y con nuestros seres amados que también murieron en Cristo Jesús. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán nueva vida. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Qué esperanza tan maravillosa y qué elemento de fe tan especial debemos valorar cuando se trata de enfrentar el luto. Examinemos nuestra vida a la luz de esta promesa de la resurrección para que podamos entonces analizar y sobre todo llegar a una conclusión bien especial. Si en este momento Dios decidiera que mi corazón dejara de latir, estoy preparado para poder ser sembrado en corrupción y resucitar un día en incorrupción. Esto es de las cosas más importantes que tenemos que aprovechar para reflexionar en un momento de luto. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy nos entregaste. Gracias porque a través de ella encontramos también una perspectiva esperanzadora en medio de estos tiempos tan duros y tan difíciles en los que hemos tenido y estamos teniendo que despedir a tantas personas queridas, conocidas, amadas, por causa, Señor, de esta pandemia. Señor, hoy más que nunca, ayúdanos a saber elaborar cada duelo, dándonos la oportunidad de llorar, pero llorar con esperanza, llorar, Señor, con esa certeza de que tú, mi amado Dios, nos ayudarás y nos acompañarás en este valle de sombra de muerte tan difícil. Pero también, Señor, ayúdanos a reflexionar con profundidad, con seriedad, acerca de cómo estamos viviendo. Porque hoy le tocó el turno a tal persona que conocíamos y que a veces como que al recibir la noticia lo primero que viene es un pensamiento de negación, porque no es fácil aceptar una noticia de ese calibre. Y entonces, Señor, cuando ya empezamos a darnos cuenta que sí fue cierto, ahí es donde viene el choque. Y ahí necesitamos, Señor, entonces usar esa experiencia de choque, esa experiencia tan dura para analizarnos y decir, bueno, ¿y si hubiera sido yo? Si hubiera sido en lugar de ese amigo, de ese familiar, hubiese sido yo. ¿Estoy preparado para irme? ¿Estoy preparado realmente para poder dejar esta tierra, habiendo dejado un legado y sobre todo habiendo abrazado la certeza de la salvación en Cristo Jesús? Son cosas, Señor, a las que tú nos pides que le prestemos atención y que podamos, Dios, ser sabios en el manejo de esta experiencia a la cual tarde o temprano, todos, nos guste o no nos guste, tendremos que enfrentar. Forma parte de las aflicciones de las cuales dice el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Mi amado Dios, que esta palabra que hoy nos has entregado genere de verdad en nosotros este doble planteamiento, el planteamiento para darle un buen manejo al luto, llorar, pero también reflexionar. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias, porque siempre a través de tu palabra recibimos esa esperanza. Gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, gracias por mantenerse conectado con nosotros.
No olvide compartir este link con todos sus contactos para que más personas puedan recibir orientación acerca de esta temática que es tan, pero tan real y tan común en este tiempo difícil de pandemia. Así que comparta con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos este link y que muchas personas puedan ser fortalecidas y consoladas en la perspectiva de la palabra del Señor. Recuerden nuestras transmisiones. Mañana jueves tenemos a las 8 de la noche la transmisión del tiempo de edificación en nuestros altares familiares Betcar para reflexionar sobre otra temática muy importante en la cultura de la vida familiar, donde la pastora Elsie, ella va a compartir también una temática muy especial. Así que no te lo pierdas, conéctate con toda tu familia en este breve momento donde Dios se va a glorificar para nosotros. También el viernes, desde las 6 de la mañana, recuerden que estamos disfrutando de un nuevo Temas Biblia, temáticas de interés, temáticas que mucha gente tiene dudas sobre ciertos asuntos de la Biblia y nos hemos propuesto a la luz de la palabra de Dios dar una explicación, dar una claridad y usted puede también escribir allí sus comentarios, lo que usted piensa al respecto. Y el día domingo, recuerden que tenemos también un evento muy especial a las 10 de la mañana, el servicio online, donde Dios también tiene preparada una palabra poderosa, una palabra de inspiración para seguir edificando nuestras vidas en el Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, muy contento y muy feliz de poder saludarles y sobre todo declarar bendición de Dios para ustedes. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por estar conectado con nosotros en esta reunión. Deseamos que este mensaje llegue a más personas en el mundo, por eso necesitamos tu ayuda. Te invitamos a que compartas con todos tus contactos y en tus redes sociales este poderoso mensaje de la palabra de Dios. De igual forma, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Cuéntanos en el chat y déjanos tu saludo. Para nosotros es muy importante saber que estás ahí. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.